Queridos hermanos, estamos celebrando esta hermosa fiesta de la Virgen del Rosario, el rosario que nos dio la Santa Virgen María. Y de todas las devociones a la Santísima Virgen María, el rosario es la más extensamente difundida entre los fieles. Y todo buen católico, amante de la Madre de Dios, debe tener una firme devoción al rezo del rosario y obedecer la petición del cielo de rezarlo diariamente. El Papa San Pío X dice: dadme un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar al mundo. Y Santa Teresita del Niño Jesús dijo: con el rosario se puede alcanzar todo. ¿Cuál es el origen del Santo Rosario? En su forma actual, que es conforme a la tradición, fue difundido por Santo Domingo, el fundador de los predicadores, para contener la herejía albigense. Esta herejía albigense es una herejía neomaniquea, los maniqueos ya habían sido anteriores a ellos, que sostienen que hay dos principios, un principio del bien y un principio del mal, como si hubiera dos dioses, un Dios que hace el bien y un Dios que hace el mal, y lo cual es totalmente erróneo, equivocado. Y también a partir de estos principios ellos deducen la naturaleza humana de Cristo es solo aparente, porque para ellos, según este principio, todo lo material es malo y por lo tanto Jesucristo no podía tener algo malo, sino que su cuerpo, su manifestación humana era solo aparente. Bien, esta era la herejía de los albigenses y, como dije, Santo Domingo, en orden a contener esta herejía, a luchar en contra de la herejía, le pide a la Santísima Virgen María que le ayude. La Santísima Virgen María le da el Santo Rosario. Santo Domingo entonces hizo en obediencia a una revelación recibida, el Santo Rosario, una revelación de parte de la Santísima Virgen, a quien había acudido con el mencionado propósito, es decir, de luchar en contra de esta herejía en el año 1206. Fijémonos que es aproximadamente el mismo tiempo en que San Francisco de Asís, del cual estuvimos hablando estos últimos días, había recibido la profecía de los últimos tiempos. Cómo las cosas se entrelazan y se ponen en conjunto, en perspectiva. En 1917, la Santísima Virgen en Fátima renovó el llamado a toda la cristiandad para que se rece el Santo Rosario en reparación de tantos pecados y porque pronto sería el último recurso para la mayoría de los cristianos. Entonces, el rosario es algo que no nos van a poder quitar, que va a estar siempre con nosotros, es el último recurso. Debido a la posible interrupción de algunos sacramentos como el sacrificio perpetuo de la Santa Misa, esto se refiere en algunos lugares específicos, la confirmación, también muy difícil de conseguir porque depende de los obispos y hay muy pocos, y el orden sacerdotal, que bien sabemos que esta interrupción es lograda a la alteración o mutación de la forma de consagración de obispos y de sacerdotes, materia y ministro por industria de los agentes de la sinagoga de Satanás infiltrados en la iglesia y que han formado ya una iglesia falsa. A partir del Concilio Vaticano II, esta neoiglesia o iglesia falsa también se lanzó una campaña en contra del rosario por diferentes frentes para intentar disminuir su rezo y transformar su forma tradicional. Entonces, muy brevemente vemos estas campañas en contra del rosario. Juan Pablo II le añade los misterios luminosos, que para repetir y para dejar bien en claro, no son los que la Santísima Virgen pidió que se rezaran, no pertenecen
rosario tradicional. Y este es el motivo principal por el cual uno debería defender el Santo Rosario cuando le preguntan. Precisamente ayer me preguntaron este tema. Y bien, entonces los misterios luminosos no pertenecen al rosario, no fueron los que la Santa Virgen le da a Santo Domingo y por lo tanto no hay que rezarlos. Más bien pertenecen a la iglesia falsa y puede verse en ellos este intento de lanzarse o de ir en contra del rosario para deformarlo y hacerlo distinto del rosario tradicional. También el rosario por la neoiglesia o la iglesia falsa fue sustituido por devociones más breves, como la devoción a la corona de la misericordia de la judía Elena Kowalska, allí en Polonia. Tampoco es una devoción aprobada por la iglesia y digamos, el propósito de esta devoción, que es mucho más corta, por así decir, mucho más fácil de rezarla, es la de sustituir el Santo Rosario. Bien, entonces queda bien en claro que el Santo Rosario es así tal cual lo dio la Virgen a Santo Domingo, sin todas estas novedades que nos introduce la iglesia falsa. ¿Cómo rezar el Santo Rosario? Bien, el rosario consta de 15 decenas, o sea, 15 veces, 10 veces el Ave María. Y cada decena se compone de un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. Ninguna otra oración forma parte del rosario. Todo lo demás que se ha ido añadiendo antes o después de cada decena provienen de piadosas adiciones, pero sin mutilar la forma tradicional, así tal cual la dio la Santísima Virgen, de esas 15 decenas o misterios. En el panfletito que entregamos aquí en la capilla, dice modo de rezar el Santo Rosario, comenzar por el yo pecador, que es el acto de contrición, seguido del credo, y en las cuentas junto a la cruz, decir el Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones de la sede apostólica para ganar las indulgencias del rosario. Luego se enuncia el misterio, luego en las cuentas de cada decena se reza un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, y después la oración de Fátima, que según esta versión que estamos distribuyendo aquí dice: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Bien, por misterio se entiende un suceso de la vida de nuestro Señor Jesucristo o de su Santísima Madre. Estos misterios se dividen en 3 series de 5 llamados gozosos, dolorosos y gloriosos. Bien. En caso de que se recen solamente 5 decenas, es decir, un tercio del rosario, lo habitual es decir los misterios de gozo los días lunes y jueves, así como los domingos de Adviento. Los misterios dolorosos suelen rezarse los martes y viernes y los domingos de Cuaresma, y los misterios gloriosos habitualmente se rezan los miércoles, sábados y domingos de Pascua y Pentecostés. Una vez terminado el rezo de los 5 misterios, pueden rezarse distintas oraciones, las cuales son opcionales y pueden elegirse según se prefiera. En esto hay una cierta libertad. Tradicionalmente lo que suele rezarse al término del 5.º misterio es un Padre Nuestro, las 3 salutaciones a la Santísima Virgen María, que ya las voy a leer, la salve y las letanías lauretanas. La salve ustedes las conocen,
Las letanías lauretanas son muy largas para decirlas ahora en este momento, pero también las pueden conseguir, las pueden saber. De las oraciones que componen el Santo Rosario me voy a referir a algunas de ellas nada más, para no ser tan largo. Bien, la señal de la cruz, el credo, como ya dijimos, el acto de contrición, como ya dijimos, el Padre Nuestro. ¿Qué sucede con el Padre Nuestro? El Padre Nuestro ha sido modificado también por la iglesia falsa. Entonces lo leo y hago dos breves explicaciones donde hay, digamos, diferencias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El texto original en latín no dice a nosotros, pero por la costumbre en el idioma español lo decimos. El texto en latín dice adveniat regnum tuum, venga tu reino. Solamente dice venga tu reino. En el español se introdujo a nosotros, la verdad que no sé quién lo introdujo, cómo se introdujo, pero no está mal decirlo, porque es costumbre, según lo que hemos hablado con los padres, de ya costumbre de bastante tiempo de decir venga a nosotros tu reino. Pero en realidad el texto original es venga tu reino, adveniat regnum tuum, que ustedes pueden identificarlo cuando dicen en latín. Bien, eso por un lado no hay ninguna maldad aquí, pero sí hay maldad en la modificación que sigue. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Esto yo sé que ustedes lo saben, lo digo porque lo estoy grabando y lo escucha gente en otros lados que no lo saben. En la iglesia modernista se dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, y esto está mal, no es la traducción exacta del latín, la traducción exacta, vuelvo a repetir, es perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestras deudas es todo, la vida, todas las cosas buenas también se las debemos a Dios. Las ofensas son cosas malas. Pero entonces al decir perdona nuestras ofensas, le estamos pidiendo a Dios que perdone nuestras cosas malas y, no que perdone lo que le debemos realmente, que son las cosas buenas. La vida, como vuelvo a repetir, el estado de gracia, la Santa Iglesia, en fin, todo lo que Dios nos ha dado y que sería largo de mencionar aquí, perdona que nosotros no le podemos devolver nada de eso que Él nos ha dado. Por eso perdona nuestras deudas. Bien. Después sigue el Ave María, que ustedes bien conocen, el Gloria, que también bien conocen. La oración de Fátima, aquí en este panfletito, vuelvo a repetirla, dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Hay otra versión parecida, dice, oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, aliviad las ánimas del purgatorio, especialmente las más abandonadas. Bien, eso es solamente para decir, las dos dicen lo mismo, algunas con más palabras, otras con menos palabras, no hay problema por esto. En algunos lados, por ejemplo en Argentina, usan esta fórmula más breve, acá veo que el padre ha puesto esta fórmula más larga. Después, al final dijimos las salutaciones a la Virgen María, que son 3, las leo un poco rapidito. Dios te salve María Santísima, poderosísima hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia. Virgen purísima antes del parto, durante y después del parto, también habría que agregar. La segunda es, Dios te salve María, amantísima. Dios te salve María Santísima, amantísima Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Dios te salve María Santísima. La tercera, Dios te salve María Santísima, castísima esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto.
En tus manos, Señora, ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, etc. Bien, y termina: Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Bien, después se agrega el salve y las letanías lauretanas, que por razón de espacio no las digo, pero pueden ustedes conseguirlas fácilmente. Una brevísima explicación sobre las letanías. La letanía es una rogativa o súplica que se hace a Dios con cierto orden, invocando a la Santísima Trinidad y poniendo por medianeros a Jesucristo, la Virgen y los santos. Las letanías más antiguas, después de las de los santos, que son letanías del año 595, las letanías de los santos. Las más antiguas después de estas son las de la Santísima Virgen y se llaman lauretanas o de Loreto, una localidad en Italia, donde fue la casa de Nazaret, fue llevada por ángeles a este lugar, a Loreto, en Italia. Y estas letanías fueron aprobadas por Sixto V en el año 1587. Bien, rápidamente, con respecto a los misterios, tenemos los misterios gozosos que dijimos lunes y jueves, la Anunciación, y se pide allí la gracia de poder tener humildad, la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel, y se pide allí la gracia de tener caridad hacia el prójimo, el nacimiento del niño Jesús, y se pide allí la gracia de tener espíritu de pobreza, la presentación del niño Dios en el templo, se pide allí la gracia de poder cumplir con la ley de Dios, y el niño Dios perdido y hallado en el templo, el quinto misterio, y se pide allí la gracia de la conformidad con la voluntad de Dios. Los misterios dolorosos se rezan el martes y viernes. La agonía de Dios nuestro Señor Jesucristo, se pide allí la gracia del dolor de nuestros pecados. La flagelación de Dios nuestro Señor Jesucristo, se pide la mortificación corporal. La coronación de espinas, se pide la gracia de poder mortificar nuestra soberbia. Dios nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas, el cuarto misterio, se pide la gracia de saber llevar nuestra propia cruz. Y el último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Dios nuestro Señor Jesucristo, se pide la participación en la obra de la redención. Los misterios gloriosos se rezan miércoles, sábados y domingos. La primera, la resurrección de Dios nuestro Señor Jesucristo, se pide la gracia de poder crecer en la virtud de la fe. La ascensión de Dios nuestro Señor Jesucristo, se pide la gracia de poder crecer en la virtud de la esperanza. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles, se pide la gracia de poder crecer en la caridad como amor a Dios. La asunción de María Santísima, se pide la gracia de poder tener una buena muerte. Y por último, la coronación de María Santísima como reina de todo lo creado, se pide la gracia de tener una gran devoción hacia Nuestra Señora. Por último, brevemente, para no extendernos más, algunas promesas del Santo Rosario, esto está también en el folletito que entregamos aquí, tomadas de los escritos del Beato Alano de la Roche, discípulo de Santo Domingo. Primera promesa: el que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Maravillosa promesa, realmente. La segunda promesa: quien rece constantemente mi rosario, recibirá toda la gracia que pida. También maravilloso. Tercera promesa: el alma que se me encomiende por el rosario no será condenado. Cuarta promesa: los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Y quinta promesa: libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Bien, esto es todo. Entonces,
Sobre todo uno repite estas cosas, ustedes las saben muy bien, para dejar bien en claro los ataques que ha sufrido el rosario, sobre todo de la iglesia falsa, y cómo debe propiamente rezarse el rosario, para no desviarnos de aquello que nuestra Santísima Madre nos ha dado y que pertenece al depósito de la fe, y que, como siempre, siempre decimos, debemos cuidarnos mucho, mucho de que nuestra fe no sea distorsionada, de que tengamos la verdadera fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.